Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. En este video vamos a resolver los ejercicios de la práctica número 4, ¿sí? Utilizando, por supuesto, Java en Eclipse. Aquí también vamos a ver un temita que nos había faltado con respecto a lo que fue la clase 4 también, ¿sí? De cómo utilizar los parámetros que vienen, mejor dicho, en el main. De buena manera, si ya hicieron los ejercicios y no utilizaron este método, no se preocupen, lo importante es que lo conozcan. Así que bien, para el primer ejercicio lo que tenemos que hacer es hacer un main en donde por parámetro pongamos tres números, una letra y represente el ascendente o descendente. Eso lo habíamos hecho en la clase 3, ¿sí? Así que tienen que hacer los ejercicios de la clase 3, por supuesto, para poder hacer esto. Entonces, ahora bien, voy a crear el main aquí en esta clase. Y lo que nos dice es que utilicemos estos args, ¿no? Acuérdense que cada vez que yo hago un método, no importa lo que sea, ¿sí? Siempre puedo poner distintos parámetros. Bueno, el método main también tiene un parámetro que es el parámetro args, que simplemente es un arreglo de un vector de strings, ¿sí? Entonces, ahora, no es para utilizar esos parámetros, no es de la misma forma que ya la venimos usando. Entonces, a continuación, para hacer este ejercicio, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos es el código, ¿sí? Que ya habíamos usado, que ya habíamos realizado en los ejemplos anteriores, ¿sí? Este código yo ya lo había mostrado en un video anterior, así que lo único que voy a hacer es copiar y pegarlo aquí debajo, ¿sí? Si recuerdan, esto lo que hacía justamente era recibía un arreglo, ¿no? Y justamente lo ordenaba, ¿sí? Perdón, recibía tres números distintos, un orden, ¿sí? Y los ordenaba y devolvía justamente un arreglo de enteros, ¿sí? Entonces, ahora lo distinto que vamos a hacer en diferencia de la clase 3 es que vamos a utilizar los métodos de args, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que en args lo que vamos a recibir aquí, ¿sí? Args va a valer, por ejemplo, puede llegar a valer un string que sea, que va a tener el, no sé, el número 1, ¿sí? El 3, así, el 4, por poner algo, ¿no? Y bueno, si es descendente o ascendente o descendente, una D o una A o desc o as, como ustedes lo hicieron, ¿sí? Entonces, esto va a valer args, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para obtener estos valores? Por ejemplo, si yo quisiese hacer ahora un print de args, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, para utilizar args tenemos que hacer lo siguiente. Primero, tenemos que abrir una terminal, ¿sí? Una terminal, justamente, para poder ejecutar este método desde allí. Entonces, aquí voy a hacer algunos pasos. Primero, paso 1, voy a abrir una terminal nueva, ¿sí? Paso 2, me voy a dirigir a la ubicación de la clase, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es esto. Paso 3, voy a compilar el archivo Java. Y paso 4, voy a ejecutar la clase, ¿sí? Y el método main con los argumentos que yo quiera, que en este caso van a ser 4. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Primero, paso 1, para abrir la terminal simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a ir, voy a poner la lupa para que se vea más claro. Simplemente nos tenemos que ir acá, ¿sí? Nos vamos a ir a Window, Show View, y vamos a hacer clic donde dice Terminal, ¿sí? Ahora, aquí abajo se agregó una terminal nueva. Entonces, con esta terminal nueva, vamos a hacer clic aquí donde dice, en la punta que dice este cartelito, ¿sí? Para crear una nueva terminal. Entonces, ese botoncito justo le leí la punta. Ahora se va a abrir esta ventana.
nos aseguramos que diga local terminal y UTF-8. Ahí presionamos en OK. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo veo desde acá de vuelta, ya abrimos una terminal. Hicimos el paso 1. El paso 2 es movernos a la ubicación de la clase. ¿Sí? Esta clase en este caso se encuentra en disco C, user, Fortnet, Eclipse, el workspace, ¿no? El proyecto que se llama práctica 4, CRC, ejercicios. ¿Sí? Para obtener esta ruta, una de las maneras, simplemente voy a sacar el zoom un segundito. Acá. Para obtener esta ruta, simplemente una de las maneras es hacer clic derecho, show in, y nos vamos a properties. ¿Sí? Perdón, era clic derecho, show in, y vamos donde dice System Explorer. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a abrir una carpeta en donde están todos los archivitos .java. Son todos estos de acá. Esta ruta de aquí arriba hacemos clic y la copiamos. Clic derecho, copiar. Y ahora ya la tenemos. Es justamente esta misma que está acá. ¿Sí? Entonces yo estoy paradito ahí. Ahora, desde la terminal de comandos, ¿sí? Desde aquí, voy a volver a poner la luz para que se vea mejor. ¿Sí? A ver un poquito más. Desde aquí vamos a ejecutar los siguientes comandos. Primero, en el paso 2 decía que me tengo que mover a la ubicación de la clase. Bueno, la ubicación de la clase es esa. Para moverme tengo que hacer cd espacio, como si fuese un CD, un disco, bueno, cd, y voy a pegar, clic derecho, paste, y pego la ruta donde tengo las clases. Presiono enter. Ahora yo ya estoy parado justamente en la carpeta. Si no está seguro, escribimos dir, que es dir, y ejecutamos. Y ahí nos va a mostrar los archivos que están justamente en dicha carpeta. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera primero para verlo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Bien, a ver, voy a irme un poquito de zoom. Ahí está. Bien, entonces, ahora espero que lo vea ahí. Ahora, una vez que estoy parado allí, ¿no? Voy al paso 3 que dice voy a compilar el archivo Java. Para compilar el archivo Java tenemos que escribir lo siguiente. Vamos a escribir Java C, todo junto, Javac, ¿sí? Y el nombre de la clase, que en este caso la clase se llama .1a, ¿no? Entonces, .1a, .java, ¿sí? Que es el nombre del archivo. Entonces presiono enter y ahí ya estaríamos. Ahora, si yo aprieto de vuelta dir, escribo de vuelta dir y presiono enter, van a ver que además del .1a.java hay un .a.class, que ese justamente es mi clase que ya está compilada. Ahora, una vez que ya tengo la clase compilada, la podemos utilizar, ¿sí? Y podemos utilizar los métodos. Entonces, esto lo hace Eclipse automáticamente cuando nosotros presionamos en play, pero los .class los guarda en otra carpetita, ¿sí? Entonces ya con esto, ahora, a continuación, vamos a escribir lo siguiente. Para ejecutar el método main tenemos que escribir Java, el nombre de la clase, .1a.java, y a continuación vamos a escribir los números. Siempre es con un espacio. Por ejemplo, el número 5, espacio, el número 3, espacio, el número 5 de vuelta, espacio, y la letra si es ascendente o descendente. Voy a poner, por ejemplo, la A. Y presiono enter. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿sí? Aquí me mostró, ¿no? Porque como yo hice un print, ¿sí? Me imprimió la locación de memoria. Porque acuérdense que no se puede imprimir directamente un arreglo, sino que tenés que buscarlo de otra manera. Por ejemplo, el método para imprimir un arreglo es arrays.toString, y en este caso iría args, ¿no? Esto es para poder imprimir un arreglo de strings, ¿sí? Ahora, una vez que hice eso, bueno, vamos a hacerlo de vuelta, ¿sí? Vamos a poner acá. Si yo presiono en... ¿Cómo es? Voy a ir un poquito más lejos para que se vea bien. Si yo presiono aquí arriba, la tecla arriba, vuelve de vuelta lo último que yo había escrito. Si voy de vuelta para arriba, va navegando entre lo que yo fui usando. Ahora voy de vuelta con el mismo, corro, y fíjense que debajo, ¿no?
Ah, pero un segundito que no guardé la clase. Vamos a guardarla, ¿sí? Pequeño detalle. Ahí guardo el cambio. Y ahora sí. Entonces, ahora sí, lo vuelvo a correr. Y fíjense que me tira 5, 3, 5, A. ¿Sí? Recuerden, esto es un arreglo de cadenas. Estos números no son números enteros, sino que son cadenas. Después lo vamos a convertir en números enteros. Entonces, esta es la manera de manipular, en este caso, los parámetros, ¿sí?, del main. Tenemos que correrlo sí o sí por aquí, si no, no lo podemos utilizar. Ahora bien, bueno, sabiendo esto, ya que yo ya puedo obtener los archivos del ARCS, vamos a seguir trabajando aquí en la clase, ¿sí? Entonces, voy a minimizar de vuelta. Y ahora hacemos lo siguiente. Bueno, yo ya el método lo tengo hecho, lo único que tengo que hacer es ir consiguiendo todo. Entonces voy a decirle, voy a hacer un int n1, ¿no?, que va a ser, acuérdense, yo ya tengo todo en args, ¿no? Yo ya tengo todo en args, ya tengo todo cargado, ¿sí? Entonces la posición 0, 1 y 2 son los números. Entonces, si yo te digo args en la posición 0, ese es un número. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que args es un string y la posición 0, digo, de args es un string, entonces no me sirve. Tenemos que castearlo. Integer punto, ¿sí?, to, vamos a escribir, perdón, es integer parse int, y entre paréntesis en este caso tendríamos que poner args en la posición 0. Entonces con esto yo ya lo tengo. Ahora, y lo mismo para los demás, ¿no? Es el N2, el N3 para la posición 2 y la posición 1, que es la segunda, y la posición 2, que es la tercera. Entonces acá ya tengo guardado cada uno de los numeritos convertidos a enteros. Ahora, podemos hacer también uno más, ¿sí?, de que sea string orden y guardar el último, que sí es un string, así que no tengo que convertir nada, args en la posición 3, que sería el cuarto, ¿sí? Entonces ahí yo ya los tengo. Ahora, yo ya teniendo esto, ya simplemente puedo utilizar el método, ¿no? Vamos a hacer un sysO de qué. Bueno, voy a agrandar si se ve bien. De el método que se llama ordenar números, que recibe n1, n2, n3 y el orden, ¿sí? Así funciona ese método. Ahora, este de aquí, recuerden que esto me devuelve, perdón, a ver, creo que le escribí mal el nombre, ahí, ¿sí? Esto me devuelve una lista de enteros. Entonces, como hicimos aquí adelante, tenemos que hacer el casteo. Le voy a decir arrays punto toString, ¿de quién? De todo eso con el nombre del método. El nombre del método era, a ver, voy a cerrar, ¿no? Esto para convertirlo en cadena, por ejemplo. Ahí, ¿sí? Entonces ahí yo ya lo tendría. Estoy convirtiendo a string el arreglo entero para poder verlo, ¿sí? Estoy llamando primero al método ordenar, que me devuelve un entero, y ese entero que me devuelve aquí directamente lo voy a convertir en string, y eso que convertí en string directamente lo imprimo. Hice todo junto. Entonces, ahora, acuérdense, si yo ejecuto acá no me sirve, ¿sí? Si yo ejecuto aquí, no me va, no hay nada, ¿sí? Incluso me tira error. ¿Por qué? Porque me dice que vale 0 args, ¿sí? Porque justamente no entró ningún valor. Tenemos que usar la terminal. Entonces, ahora, volviendo aquí a la terminal, ¿sí?, voy a ponerla un poquito más acá y voy a poner otra vez la lupa y vamos a ejecutar otra vez, ¿no? De vuelta, con 5, con 3, con 5 de vuelta, vamos a poner por ejemplo un 5, 3, 8 y A, para que lo ordene de forma ascendente. Entonces sigamos ahora y está 3, 5, 8. Si yo vuelvo a poner java.a.java y pongo por ejemplo 6 o 4 y 3, pongo una D, bueno, me lo va a ordenar de manera descendente, ¿sí? Entonces ya estaría funcionando. Entonces así se resolvería el primer ejercicio de la práctica número 4. Bien.
Bien, bueno, ahora dice, haga lo mismo, pero solicitando los parámetros de 1 por consola, el punto 1b. Entonces, para este caso ya no hace falta que usemos la terminal, sino que vamos directamente a console. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a trabajar de la misma manera, ¿no? Entonces, no voy a usar args ahora, sino que voy a pedir todo por consola. Y para pedir por consola, vamos a utilizar el scanner. El scanner era la clase que nos sirve justamente para solicitar entradas de texto al usuario. ¿Sí? Entonces vamos a poner que scanner SSN es igual a un new scanner. Esta nomenclatura simplemente nos pide que lo hagamos así. System.in. ¿Sí? Y acá se abre. Bien, entonces, bueno, me dice, hey, scanner no existe, tengo que importarlo, acuérdense. Me paro ahí donde está el error, hago clic en import scanner y automáticamente ya lo tenemos importado. ¿Sí? Siempre tenemos que importar todo. Ahora bien, a continuación, bueno, vamos a empezar a solicitar. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ISO. ¿Sí? Que va a ser la solicitud y luego vamos a pedir el valor. ¿Sí? Para N1, ¿no? Que va a ser un ssn.nextLine. ¿Sí? Y así para todos. Entonces lo copio a modo de modelo para no repetir. Bien, entonces lo que es esto es, bueno, primero yo escribo ingrese el primer número. En N1 voy a guardar ssn.nextLine. Esto lo que hace es, ya le da el paso, abre la puerta para que podamos escribir a la consola y lo que escribimos lo guarda en N1. ¿Sí? Después, de vuelta, ingrese el segundo número, ¿no? Lo vamos a guardar en N2 y de vuelta ingrese el tercer número y lo vamos a guardar en N3. Ahora, bien, y el orden, ¿sí? También vamos a pedirle que nos dé el orden. Entonces, hacemos una más. Ingrese el orden y lo vamos a guardar en un string que sea orden. Ahora, bien, entonces ahora yo ya podría utilizar el método. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos un problemita, que el nextLine nos devuelve cadenas y yo quiero utilizar números. Entonces lo que podemos hacer es o ir convirtiendo cada una de estas variables. Por ejemplo, no sé, yo voy a hacer un int número 1 igual a sería, bueno, integer.parseInt con n1. ¿Sí? Entonces ahora el número 1 se guarda el numerito que yo ingresé aquí la primera vez, o directamente podemos ir convirtiendo cuando yo lo pido. ¿Sí? Entonces aquí en el momento que yo lo pido, ¿sí? Ahí lo convierto. Entonces esto ahora es un int. ¿Sí? Entonces, claro, en el mismo momento que lo pedimos ya lo vamos convirtiendo. Entonces voy a cambiar lo que hice, así ven las dos maneras, ¿no? Ahí y ahí. Y esto ahora es un int. Y esto es un int. Este no, este me equivoqué. Este tiene que quedar igual. Ahí. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces ahora son directamente enteros. Bueno, y ahora usamos de vuelta el método. ¿Sí? Insisto, si quieren lo podemos aguardar, ¿no? Hacemos un int que sea ordenados, un entero, un vector de enteros que llame ordenados es igual a quién, y a ordenar números que recibe n1, n2, n3 y el orden. ¿Sí? Entonces, creo que lo escribí mal el nombre aquí, era ordenar. Ahí. Bien, y ahora hacemos un print, un siso de ¿qué cosa? De arrays.toString ordenados. Arrays. ¿Sí? Acuérdense que para que este método funcione tienen que tener importado arrays. Bien, vamos a probarlo, a ver. Voy a ejecutar esto. Ahí me dice ingrese el primer número. ¿Sí? Dice ingrese el. Para que voy a. Ahí, ingrese el primer número. Bueno, voy a escribir el 1.
ingrese el segundo número, el 50, ingrese el tercer número, el 36, ingrese el orden, la letra A, y ahí me lo da, ¿sí? Y termina el programa, ¿sí? Entonces esta sería la manera de hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, y si vuelvo a ejecutar, ¿no? De nuevo, ingrese el primer número, bueno, el 4, el 75, el 1, ¿sí? Bueno, ahí no llegué a ponerle la S, me escapó. A ver, voy a correr de vuelta. Ahí sí. Entonces era este número, este número, este número y la D. Ahí está, ahora sí. Ahí me lo ordenó de forma descendente, ¿sí? Entonces esta sería la manera de hacer el punto el 1.b. Ahora vamos al siguiente. Después este dice lo mismo pero usando los parámetros en alguno, como en A, y haciendo B si no detecta ninguno, ¿no? Entonces, bien, bueno, entonces acá ahora tenemos que usar o uno o el otro, ¿sí? Pero los dos juntos, ¿sí? Para hacer insisto, en este caso hay muchas maneras, ¿sí? Aquí nos recomienda, bueno, que podamos pensar en una función, vemos si sale, si no, después lo arreglaremos, ¿sí? Pero no es problema. Entonces, ahora, bien, primero lo que tenemos que hacer, vamos a traer de vuelta el código, ¿sí? En el C, ¿no? Y vamos a hacer el main, una vez más. Bien, entonces, aquí dice, bueno, si tenés parámetros, usalos, ¿no? Y si no, bueno, corre el B. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, antes de hacer... Después capaz que volvemos de vuelta para atrás, ¿no? Pero digo, antes de hacer cualquier cosa, ¿sí? Deberíamos preguntar, ¿no? Si args o no está vacío, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando args tiene todo, cuando está acá, ¿sí? Que tiene, bueno, el primero, que tiene todo así, va a tener 4 posiciones, va a tener 4 elementos, mejor dicho, ¿sí? 4 posiciones también. Va a tener 4 elementos. Entonces yo le puedo decir, bueno, if args.len es menor que 4, ¿no? Porque no tiene 4 elementos. Bueno, ahí es que acá vas a pedir por consola. Tipo, ingrese el A, ingrese el B, ingrese el C, ¿sí? Y si no, y si tiene, bueno, ahí vamos a utilizar los valores de args, ¿sí? Y así sería, ¿sí? Entonces, o uno o el otro. Ahora, yo voy a hacer así, yo voy a decir, bueno, pero ¿qué tal si al principio vamos a declarar a todos? No, voy a poner int n1 que es igual al principio a 0, int n2 que es igual a 0, int n3 que es igual a 0 y string orden que es igual a nada, ¿sí? A vacío. Yo hago esto porque yo voy a rellenar los valores aquí o aquí dependiendo de si se ingresaron por args, ¿sí? Entonces vamos a suponer que los valores se ingresaron por args, ¿no? En el caso de aquí, en el else, vamos primero por el else. Bueno, en el caso de que se hayan ingresado los valores por args, tendríamos que hacer algo muy parecido a esto, ¿no? Es asignarle a n1 arg0, a n2 arg1 y a n3 arg2 y el orden. Esto es exactamente lo mismo. Entonces esto lo vamos a copiar, ya que tenemos el código, y lo vamos a poner aquí, ¿sí? Le sacamos el int porque yo ya lo declaré aquí arriba. Entonces, si se ejecutara, si tuviese argumentos, yo ya ejecutaría aquí, ¿sí? Ahora, para el caso de que no tenga, ¿sí? De que esté vacío o no alcance los 4 que yo necesito, vamos a hacer la ejecución por consola, ¿sí? Que para hacer esto tendríamos que hacer que hacer el que hicimos después, ¿no? Que a n hacíamos el escáner, pedíamos el primer número, pedíamos el segundo, el tercero, ¿sí? Pedíamos el orden, lo asignábamos, ¿no? Entonces vamos a hacer ese pedacito, ¿sí? Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá,
¿sí? Entonces, ahí ya estaría. Bien. Ahora, N1 ya está declarado, lo borro. N2 también, este también y este también. Ya están todos declarados al principio. Entonces ya no necesito volver a hacerlo. ¿Sí? Entonces, esto es la misma lógica que hemos usado en el ejercicio anterior. Bien. Ahora, ¿y ahora qué nos falta? Y nos falta al final correr todo, ¿no? Digo, si al final sucede eso, bueno, llamemos. Podemos llamar a este de aquí también. ¿Sí? Ordenar números. Aquí. Se llama ordenar, yo lo que arreglé. Entonces, va a llamar igual a este método, no importa, ¿sí? Con N1, N2, N3 y orden. La única diferencia es que vamos a ver quién lo llena. Si por consola, porque no nos alcanza la cantidad de elementos de args, o por args. ¿Sí? Entonces, acá ya estaríamos. Ahora, vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, tenemos que ejecutarlo por terminal. Entonces, nos vamos acá. ¿Sí? Vamos a seguir los pasos. Que los pasos eran, bueno, primero me tengo que mover hacia la carpeta la dirección en donde están el archivo .java. Voy a poner cd, pego y me muevo hacia aquí. ¿Sí? Si aprieto dir, me dice todos los que están aquí. Yo estoy usando el .1c. Acá lo tengo, .1c. Bueno, vamos a convertirlo. ¿Cómo? Escribimos java c todo junto, .1c.java. ¿Sí? Ahí ya está. Enter. Si aprieto de vuelta, escribo de vuelta dir y pongo enter, tenemos el .c, .1c.class. Ya lo puedo usar. Bien. Y ahora vamos a usarlo. Vamos a decirle java .1c.java. ¿Sí? Y le voy a decir, bueno, el 3, el 4, el 5 y la A. Entonces me va a mostrar 3, 4, 5. Ahora, si yo le digo java.c pero no le pongo nada, no le pongo ningún valor, me dice, hey, bueno, ingresó el primer número, bueno, 45. Bueno, ingresa otro, bueno, el 2. Bueno, y otro más, bueno, el 56. Ok. El orden descendente, D. Bien, ahí está el orden. ¿Sí? Entonces, esta sería la manera, digamos, para ejecutar tanto por args o por consola. ¿Sí? Así que así sería la forma de hacer este ejercicio. Bueno, vamos a hacer entonces ahora el punto 2, que dice hago un main, donde por parámetros se le envíe la ruta del archivo. Ese archivo debe contener números. El programa debe escribir por consola la suma de los números. ¿Sí? Y después hay una que dice al programa anterior agregue un parámetro para que la operación pueda hacer suma o multiplicación. Voy a hacer los dos juntos. Entonces, primero vamos a hacer el main. ¿Sí? El main. ¿Sí? Y aquí vamos a comenzar a trabajar aquí. Bien. Ahora, primero, acuérdense, yo voy a seguir trabajando con args. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, en args, tengo que recibir la ruta del archivo. O sea que arg tienen que imaginar o pensar, por eso siempre hago esto. Piensen que args, cuando se ejecute esto, tendría que valer una ruta. Por ejemplo, no sé, yo voy a ponerle barra, así mira, puntito, números .txt. ¿Sí? Entonces, esto va a valer, ¿no? Ahora, después también agregar un parámetro para la operación. Bueno, entonces habrá otro al lado, otro más, que va a ser, no sé, suma, o puede llegar a ser multiplicación, producto. ¿Sí? Entonces, más o menos esto va a tener esta forma, ¿no? Ok, entonces sabiendo eso, primero vamos a probar esa parte. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Esto lo voy a limpiar. ¿Sí? Vamos a cerrarla. ¿Está bien? Vamos a crear una nueva terminal. Hacemos un clic ahí, local terminal, ok, y acá estoy. Bien, primero me tengo que mover de vuelta a la ruta donde está el archivo. ¿Sí? Entonces, si yo me voy, acá lo tengo copiada. ¿Sí? Acá en punto 2 voy a hacer un cd y la ruta. ¿No? Ahí ya estoy parado donde están los puntos Java. Bien. Ahora a continuación, acuérdense, primero antes de poder usar, tengo que compilarlo. Y voy a hacer un javac, javac,
Java C, javac.2.java. ¿Sí? A ver, espera que lo escribí mal, perdón. Javac.2.java. Ahí está. Entonces, a ver, seguito. Bueno, sí, no, me está chillando por estos numeritos acá. Voy a sacar esto de acá. Es un tema de los UTF, no importa. Vamos a hacerlo de vuelta. Es un tema de los comas, no sé. Tiro otra vez y ahora sí. Esperen que no guardé. Tiro de nuevo y ahora sí. Sí. No, es un problemita con las comas, con cosas que no reconocen. Pero no es problema. Bien. Entonces, y ahora sí yo lo puedo utilizar. ¿Sí? Si yo me hago, por ejemplo, un CISO, ¿sí? Yo tengo args y estoy diciendo que el primer elemento va a ser la ruta. Bueno, vamos a imprimir el elemento en la posición 0. Entonces voy a decir java.2.java y voy a escribir una ruta que puede ser, bueno, esta de aquí, ¿no? Números.txt. ¿Sí? Corro, ¿no? Y si nos fijamos, ¿sí? Si nos fijamos, el print, ¿no? A ver. Vamos a tirarlo otra vez porque no lo vi. A ver, voy a ponerle ahí. Perdón, estaba diciendo que me faltaba guardar, aquí ya lo guardé. Ahora vamos a hacer un java.2.java, entre comillas, la ruta que voy a utilizar, por ejemplo esta, y presiono enter. Y entonces me hace un print de la posición 0, que justamente es la ruta. Esto simplemente lo estamos haciendo para asegurarnos de que esté funcionando. Ahora bien, sabiendo esto, ya puedo trabajar con el ejercicio. ¿Sí? Entonces, bien, voy a borrar este de aquí. ¿Sí? Esta rutita lo voy a dejar acá por las dudas. Bien. Ahora, una cosa que aclarar. Cuando nosotros estamos utilizando las rutas, no es lo mismo utilizar las rutas absolutas, ¿sí? ¿No? O este tipo de rutas por terminal que por Eclipse, ¿sí? Entonces es un tratamiento distinto. Entonces, cuando yo aquí estoy utilizando esta ruta de acá, la raíz es justamente esta, donde estoy en ejercicios. Cuando yo corro el programa por aquí, por el botoncito, la raíz es la raíz del proyecto, ¿sí? Son dos cosas distintas. Eso después igual lo vamos a ir viendo un poquito mejor más adelante, ¿sí? Pero primero esto, ¿no? Las rutas cambian dependiendo de donde uno está trabajando. Entonces, para este caso que estamos usando rutas relativas, tenemos que prestar mucha atención a esto, ¿sí? Por ejemplo, fíjense lo siguiente. Ahora, en este caso, yo voy a acceder, les estoy diciendo que voy a acceder a un archivo que se llama números.txt, que se encuentra en la siguiente ruta. Miren, voy a abrir el explorador. Show in System Explorer. Yo estoy parado en esta carpeta, ¿sí? Si yo te estoy diciendo que busques un txt en esta ruta de acá, esto significa desde terminal, ¿no? Porque acuérdense, desde la terminal, la raíz, el comienzo es esto, donde estoy acá parado. Entonces si yo le digo 2.2 puntos, barrita y el archivo, quiere decir que tenés que ir una carpeta atrás, acá, y acá buscar un archivo que se llame, lo voy a crear, números.txt, ¿sí? Esos dos puntitos le está diciendo anda para atrás, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo vuelvo acá, ¿no? Si esto no tuviesen los dos puntitos, sería simplemente número.txt. Bueno, ese archivito debería estar en el mismo lugar en donde está el archivo Java, ¿sí? Eso solamente para los casos en el que se corre que se envía la ruta desde la terminal de comandos, ¿sí? Ahora, no es lo mismo si yo ejecuto desde Eclipse. Si yo voy a presionar play para ejecutar desde Eclipse,
y llamo a esta ruta, bueno, para Eclipse, la ruta, el comienzo de la ruta relativa va a ser el comienzo del proyecto. O sea, en este caso, voy a colocar acá, sería aquí. Justo en práctica 4, aquí tendría que estar el archivo que se llama números. ¿Sí? Porque es distinto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ejecutas aquí, toma que la raíz es la carpeta principal. Cuando ejecutas desde aquí, la raíz es donde justamente yo estoy parado. ¿Sí? Bien. Es muy raro que yo ejecute desde aquí. Generalmente yo ejecuto siempre presionando play en Eclipse. Entonces, cuando trabajes con archivos, siempre acuérdense que están están comenzando, la raíz es la carpeta del proyecto. Si yo quiero trabajar desde la raíz, no pongan los dos puntitos, pónganlo solamente así, ¿sí? Pónganlo simplemente así y Eclipse lo va a reconocer, ¿sí? Bien. Pero eso, bueno, después lo vamos a ir viendo mejor. Entonces ahora, yo lo voy a dejar así porque estoy aquí. Bueno, ahora bien, vamos a hacer así. Vamos a decirle que primero el archivo, string archivo, está en args en la posición 0. Después vamos a decirle que string operación está en args en la posición 1. Acuérdense que estoy haciendo el A también al mismo tiempo. Bien, ahora yo tenía que también, ¿sí? Vamos a hacer un acumulador donde voy a ir acumulando el resultado que al principio va a valer 0. Ahora, ahora voy a manipular archivos. Siempre que manipule archivos, tengo que hacerlo dentro de un try catch, ¿sí? Entonces, para este caso lo voy a escribir yo. Sería try, llaves, y todo lo que vamos a hacer de manipulación de archivos. Después debajo hacemos un catch, ¿sí? Y catch, ¿sí? Y cachamos la excepción. Cierro llave de vuelta, ¿sí? Y en el catch aquí voy a poner io exception, ¿sí? A ver, creo que la copié mal. Ahí. Sí, perfecto. Ah, todo meter. Import. Ahí está. Hice el import y ya está. Bien. Y aquí le vamos a poner, ¿sí? El trackspace, que es simplemente para mostrar el error, si no nos importa todavía. Ahora, con todo esto ya puedo empezar a trabajar con la configuración con los archivos. Voy a decirle que for string línea, ¿no? ¿Trabajando con qué lista? Bueno, con la lista que me devuelve voy a recorrer las posiciones de la lista de los renglones, de las líneas que va a leer el archivo, y a cada línea le voy a llamar línea, ¿sí? Voy a hacer un file.read all lines de qué? De pad.get archivo, ¿sí? Esto tal cual lo habíamos visto en tal cual aparece, ¿sí? Es la misma ruta que aparece en la práctica, ¿sí? Entonces, bien, spats, perdón, me confundí, spats, y hacemos el input ahí. Bien, acá tenemos todos los tres inputs. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, para ambos, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, si operación punto equal suma, bueno, vamos a decirle que acumulador es igual a acumulador más suma, más el, ¿qué cosa? La línea, ¿no? Acuérdense que cada línea es un número, más línea. Pero lo que pasa es que línea es un string, entonces lo tenemos que parsear. Voy a decirle integer.parseInt de línea. Entonces ahí estoy sumando el número. Después, en el caso de que if operación sea, vamos a copiar y pegarlo. En el caso de que operación sea multiplicación, no voy a hacer un más, sino que lo voy a multiplicar, ¿sí? Siempre que sea suma va a entrar acá,
Y cuando le toque hacer multiplicación, ¿sí? O bueno, que yo le puse producto, pero lo mismo, suma, multiplicación, lo que sea, va a multiplicar, ¿sí? Y con esto yo lo tendría que tener resuelto. Al final de todo, cuando termine el try y el catch, ¿sí? Aquí vamos a hacer un SISO, un print de acumulador, ¿sí? Entonces ya estaría. Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a decirle, acuérdense, yo ya creé el archivito ahí, java.2.java números, perdón, era barra números.txt. Ahora, este números que yo había hecho, lo puse acá, ejercicios, este números, no tiene nada, vamos a poner números. Ahí. ¿Sí? Vamos a guardar. Y ahora sí lo vamos a ejecutar. Entonces, y al lado tenemos que decirle que vamos a usar si suma o multiplicación. Suma. ¿Sí o no? Sí. Y ahí me tendría que devolver el valor. Espera un segundito, tengo un problemita. A ver. Creo que lo escribí distinto. Le puse el punto .txt a esto y esto era así solito. Así, vamos a correrlo de vuelta. Claro, se llama número solo, no números. La extensión es .txt, ¿sí? Me equivoqué. Vamos de vuelta. Y ahí me devolvió el 25. Si yo llego a escribir en vez de suma multiplicación, ahí me dice sí, 0. Bien, bueno, ¿por qué me dice 0? Porque cualquier número multiplicado por 0 va a darme 0, ¿sí? Entonces no sería lo adecuado, ¿sí? Tendríamos que modificar el acumulador para el caso de que justamente esté utilizando la multiplicación, ¿sí? Que me multiplique, que valga 0 para el caso de sumar, pero si llega a ser multiplicación debería valer 1, ¿sí? If vamos a preguntarle, ¿no? Args en la posición 1 punto equals, la pregunta de acá, ¿no? Vamos a copiar esta pregunta. Si esta pregunta, ¿no? Vamos a decir que operación es igual a 1, para que sí pueda multiplicar bien, ¿sí? Perdón, acumulador es igual a 1. Ahora sí, vamos a ejecutar multiplicación, para que lo guardo, ahí, ejecuto, y ahí me tira el valor multiplicado, ¿sí? Entonces ahí ya estaría. Ahora, lo que yo les dije es lo siguiente. Si yo llego a tirar esto, pero yo le saco los puntitos, ¿no? Esto quiere decir que va a estar en la ruta, ¿no? El documento debería estar parado acá en ejercicios, ¿sí? Entonces, ahora, si yo corro, ya lo guardé, lo ejecuto, perdón, desde aquí, aprieto Enter y me lo hace. ¿Por qué? Porque ahora está ahí, ¿sí? Entonces depende de donde yo lo ponga. Ahora, ¿qué les parece si simplemente voy a cambiar esto para hacerlo desde Eclipse? Para que se entiendan dónde se tiene que guardar el archivo. Porque ustedes para el trabajo práctico tienen que hacer esto. Entonces, para el trabajo práctico vamos a usar más la consola y no tanto desde terminal, ¿sí? Entonces, para consola, yo lo que tendría que hacer es, voy a ignorar esto un segundito, ¿sí? Aquí voy a pisar este valor, ¿no? Acá. Números .txt. ¿Sí? Entonces, y aquí en operación voy a poner, por ejemplo, suma. Simplemente para que vean, ¿sí? Ahora, si yo me voy al proyecto, yo tendría que estar paradito aquí, ¿sí? Miren, lo voy a sacar un segundo, ¿sí? Lo voy a sacar y voy a correr esto. ¿Ven? Me dice, hey, no existe un archivo que llame número.txt, ¿sí? Ahora, si yo lo vuelvo a poner, vamos a ponerle numeritos, ¿sí? Guardo y ejecuto. Ahí me hace, no sé si llega a ver, está muy chiquitito, perdón que no agrandé la letra esa, ¿sí? Y ahí me da el 15, ¿sí?
¿Por qué? Porque ya existe el archivo. Acuérdense, si lo pones así nomás, es la raíz del proyecto, la carpeta principal, acá. ¿Sí? Si vos te querés crear una carpetita, por ejemplo, para poner, no sé, documentos, ¿sí? O recursos, y ponerlo ahí, ponerlo acá, bueno, está bien recursos. Bueno, entonces va a ser recursos barra números txt. ¿Sí? Ahora ejecuto y me tira de vuelta, ¿sí? Porque lo moví, ¿sí? Entonces nada, simplemente este acomodocito para que se entienda dónde guardarlo para el momento de ejecutar con Eclipse. Vamos ahora al punto número 3. Y en el punto número 3 nos dice que tomemos el ejercicio B de la clase 3, que es el de codificación o decodificación, ¿sí? Y que por parámetro, ¿sí?, se pueda elegir si es una codificación o decodificación, el valor de desplazamiento y dos archivos, uno para la entrada y otro para la salida, que por pantalla solo indique si se terminó o no correctamente y los resultados deben estar en el archivo de salida, ¿sí? Una vez más, acá ya no vamos a usar, a ver, aquí vamos a, bueno, sí, creo que de las dos maneras está bien. Vamos a, no, aquí ya me dice hacerlo por parámetros, ¿sí? Voy a ver si puedo hacerlo de las dos, ¿sí? Así ven cómo serían ambas, ¿sí? Me interesa más que aprendan a utilizarlo presionando play y no tanto por main, ¿sí? Pero yo les voy a mostrar ambas. Entonces voy a cerrar esto de acá. Ahora, vamos a hacer el main, ¿sí? Entonces, esto lo que me dice es, tenemos que tener, yo estoy en punto 3, ¿no? Dice, bueno, tenés que tener, vamos acá a los archivos, a la práctica. Acá tenés que tener dos archivos, dice, ¿no? Uno que sea un documento que se llame, por ejemplo, ¿no? Palabras, vamos a ponerle palabras ok, ¿sí? Y otro que sea palabras codificadas, todo junto, ¿sí? Palabras ok y palabras codificadas. Entonces, en palabras ok tendría que estar, por ejemplo, hola, tendría que estar hola a todos, ¿sí? Y en palabras codificadas, bueno, después cuando ejecute el algoritmo debería guardarse justamente la palabra codificada, ¿sí? Entonces, lo que dice es que el programa debe tomar el primer archivo, tomar el texto, codificarlo o decodificarlo, depende de lo que yo le pida, ¿sí? En este caso le voy a pedir que lo codifique y en palabras codificadas lo codifique, ¿sí? O viceversa, tomar el archivo palabras codificadas, perdón, y decodificarlo para guardarlo en palabras OK, ¿sí? Bien, entonces para eso tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que pensar un segundito. Vamos a hacer así, miren. Vamos a decirle primero, bueno, en este caso vamos a hacerlo sin los arcs, ¿sí? Vamos a hacerlo primero desde pensando ejecutarlo por aquí arriba, ¿sí? Desde Eclipse. Entonces voy a decirle que voy a hacer una string operación que va a ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? No sé, vamos a ver, acuérdense que ¿cómo es? Depende la operación va a ser, vamos a crear este valor aquí para guardar si la operación fue, en este caso, ¿sí? Si tenemos que codificar o tenemos que decodificar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces en este caso yo le voy a decir, bueno, operación codificar, ¿sí? Bien. Después tenemos que elegir el desplazamiento, desplazamiento, ¿sí? Voy a ponerle, no sé, 2, ¿sí? Después el archivo de entrada, string archivo entrada, ¿sí? Acuérdense que yo lo puse en la raíz del proyecto, entonces es palabras ok.txt, ¿sí? Simplemente con esto, porque está en la raíz del proyecto. Y string archivo salida es igual a palabras codificadas .txt,
Ahora, bueno, esa codificación va a tener un resultado, ¿sí? Yo cuando reciba la palabra lo voy a tener que guardar en algún resultado. Vamos a ponerle al principio que es vacío. Estoy preparando todo. Y vamos a pensar en un resultado de la operación. Resultado de la operación. ¿Qué eso quiere decir? Bueno, ¿salió todo bien o salió todo mal? ¿Qué pasó? ¿Sí? Yo voy a suponer que al principio la operación fue exitosa. Si llega a haber un problema, bueno, voy a cambiar el valor. ¿Sí? Bueno, entonces ahora con todo esto ya podemos trabajar con la manipulación de archivos. Siempre que manipulo archivos voy a tener un try, ¿sí? Y un catch de la situación, ¿no? Entonces yo lo tengo. Sería ahí. ¿Sí? Ahí. Entonces yo le voy a decir que vamos a aprovechar ya que tenemos acá el catch, ¿no? Bueno, ok, yo quiero que intentes, ¿sí? Hacer la operación. Inténtalo. Si se haga salir algo mal, bueno, vamos a decirle que el resultado de operación sea igual a hubo un error en la operación. Esto para el caso de que haya un error, ¿sí? Entonces, inténtalo. Si llega a encontrar un error, bueno, cambiame el valor de la variable, ¿sí? Y al final hacemos un print de ¿qué cosa? De resultado operación. Entonces, si sale todo bien, nunca va a entrar al catch, por lo tanto nunca va a cambiar el valor y me va a imprimir la operación fue exitosa. Si llega a haber un error, lo va a cachar, va a quedar aquí y va a pisar el valor del resultado de operación y me va a imprimir hubo un error en la operación, ¿sí? Entonces, eso ahí ya cumple algo que me estaba pidiendo. Ahora vamos a hacer el resto de la operación, de la codificación o decodificación. Entonces, aquí le voy a decir, bueno, a ver, ok, vamos a hacerlo línea por línea, ¿sí? Como hicimos antes, ¿sí? Esto siempre va a ser como el que hicimos en el punto 2. Este recorrido, acá, ¿sí? Voy a recorrer. Entonces yo le voy a decir, bueno, a ver, primero, ¿sí? Acá yo voy a recorrer línea por línea, ¿no? Que en este caso es una sola. Le voy a decir, bueno, si la operación punto equals codificar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y vas a llamar resultado, va a ser igual a resultado más la función codificar, que va a recibir la línea, o sea la palabra que está en el archivo, y el desplazamiento, que fue el que le puse arriba, que es 2. ¿Sí? Y después le voy a decir, bueno, pero para si, else if, eso es un else if, quiere decir, bueno, si no, pero solamente si, ¿sí? Si no, pero solamente si, porque si no si no, si yo le pongo, no le pongo el if adelante, va a ser, bueno, si es Pepito también lo va a ejecutar. No, solamente si no es esa y además esto es un equal a le voy a cambiar acá. Esto es un equal a decodificar, ¿no? Bueno, ok, llámame a resultado igual a resultado más decodificar, ¿sí? Entonces ahí yo ya lo haría. Esto lo concateno, bueno, porque podemos empezar a pensar a ver qué pasa si es más de una línea, ¿sí? Entonces voy acumulando el valor, pero si no, directamente podría decirle, como yo sé que es una sola línea, lo pongo acá y ya estamos, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, bueno, yo no tengo codificar y decodificar aquí, ¿sí? Vamos a traerlas de la otra clase. Yo acá lo copio y lo pego, acá afuera, acá, ¿sí? Así los reconoce. Entonces, vamos a hacer los print los import que me pide. Y acá me pide, bueno, el archivo, ¿sí? Ahora, un segundito. Vamos a continuar acá. Bien. Ahora, no es archivo común, sino que tiene que ser el archivo de entrada, donde están las palabras que están ok, ¿sí? Entonces, una vez que hizo el procesamiento, ¿no? Bueno, se terminó el for, ¿sí? O sea, ya codificó la palabra, nunca entró al catch porque no hubo error, ponele ojalá. Entonces, además de imprimir el resultado de la operación, vamos a llamar, ¿sí? A
el files punto write, ¿se acuerdan? String path punto get archivo salida, ¿sí? ¿Y qué le vamos a poner? ¿Qué quiero que agregue en ese archivo? Resultado, ¿sí? Y cerramos. Entonces quiero que me escribas en la ruta archivo salida el resultado, ¿sí? Y con eso ya estaría. Entonces también es una manipulación de string, por lo tanto vamos a ponerlo adentro de o sea, afuera del for, cuando termine el for, ¿sí? Pero dentro del catch, o sea, aquí, ¿sí? Entonces ahí yo ya lo tendría. Bien, entonces esperen que me falta una cadenita. A ver. Acá. ¿No? Además, ahí. Ahora sí. Bien. Entonces, vamos a repasar. Tengo una operación, tengo un desplazamiento, tengo un archivo de entrada, un archivo de salida, tengo un resultado, que eso va a ser el resultado de decodificar, justamente, de decodificar, digamos, la cadenita que está guardada en palabras OK, y un resultado de la operación. Si todo sale bien, nunca va a cambiar el valor de resultado de operación. Si hay un error, va a cambiar por hubo un error en la operación. Cualquiera de las maneras va a imprimirlo, ¿sí? Entonces así yo sé si hay un error o no. Después, cuando recorra el archivo de entrada, bueno, por cada línea, ¿sí? Va a decir, ok, estoy en codificar, sí, la operación es codificar, ok, entonces llámame a codificar de la línea con el desplazamiento. Si él no era codificar y era decodificar, bueno, llámame a decodificar, ¿sí? Después, bueno, y al final escribime en el archivo de salida el resultado, ¿sí? Y ahí ya estaríamos. Vamos a probarlo, a ver. Yo voy a ejecutar ahora de vuelta. Y dice la operación fue exitosa. A ver, vamos a probar eso, vamos a ver si fue exitosa. Me voy a ir a la carpeta donde están los archivos, es acá. Y vamos a abrirlo. Palabras OK, ok, acá está, hola a todos. Y ahora, en palabras codificadas, está la palabra codificada, ¿sí? Entonces, de así ya podemos decir que ya estaría, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a intentarlo al revés. Vamos a decodificar la palabra que está codificada. O sea que el archivo de entrada ahora va a ser palabras OK, perdón, palabras codificadas, y el archivo de salida va a ser palabras OK, ¿no? Es lo contrario, le voy a dar vuelta. Entonces ahora va a sacar el valor de palabras palabras codificadas y lo va a guardar en palabras OK, ¿sí? Y la operación va a ser decodificar. El desplazamiento tiene que ser el mismo, porque si no, no va a funcionar. Simplemente dando vuelta a estos dos y cambiando por decodificar, vamos a ejecutarlo otra vez. La operación fue exitosa, ok, qué bien. Vamos a ver los archivos. Entonces ahora voy a abrir palabras OK y tengo una vez más hola a todos, ¿sí? Yo lo puedo borrar, bien, vamos a borrarlo, ¿sí? En el palabras decodificadas está bien decodificado. Lo corro de vuelta, la operación fue exitosa, bueno, vamos a abrirlo y de vuelta ya aparece hola a todos, ¿sí? Porque lo hizo bien. Ahora, ¿cuándo es que salta un problema? Y, por ejemplo, puede ser que no exista alguno de los archivos. Por ejemplo, mira, voy a agarrar este y le voy a cambiar el nombre para que no lo reconozca. Pongo una F al final. Cuando yo corro esto, me dice... A ver, un segundito. ¿Sabe qué? Voy a eliminarlos a todos, a ver. Ahí. Y vamos a correr de vuelta. Hubo un error en la operación, ¿sí? Bueno, el error aquí en este caso es que no encuentra el archivo, no dice, hey, no sé de dónde sacar las cosas, ¿sí? Entonces, esta sería la manera de resolver el último ejercicio de la práctica número 4.